República de Colombia, 15 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en la letra pequeña del poder. Mm, Vamos a examinar las reglas que dictan desde cómo se financian, por ejemplo, las megaobras de Bogotá con bonos de deuda, hasta quién hereda una concesión minera cuando su dueño fallece. un tema complejo. Sí, y analizaremos también la creación de un nuevo sindicato en el sector energético, los ascensos temporales en la burocracia y las decisiones milimétricas, de verdad, de la DIAN, Ah, sí, que definen si un gallinero de alta tecnología es una sola máquina o un montón de partes. Es un viaje al motor invisible del país. totalmente. Arranquemos con una cifra que, marea un poco. 500.000 millones de pesos. Medio billón. Es muchísimo dinero. Esa es la suma que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, la EAEB, va a buscar en el mercado. Va a emitir bonos de deuda pública. O sea, están pidiendo un préstamo gigante, básicamente, sí, para financiar su plan de inversiones. Pero lo que realmente salta a la vista es la calificación que recibió esta deuda. Triple A Colombia, de Fitch Ratings. Y esa triple A es la medalla de oro en el mundo financiero. Es la máxima calificación posible a nivel nacional. Claro, lo que Fitch le está diciendo a los inversionistas es, prestarle dinero a esta empresa es de lo más seguro que hay en Colombia. El riesgo es mínimo. Y esto es crucial porque con esa calificación, la EAB puede conseguir ese medio billón de pesos a una tasa de interés mucho, mucho más baja. Se ahorran miles de millones. Claro, es como tener un puntaje de crédito perfecto al pedir una hipoteca. Pero, aún así, medio billón de pesos es una cantidad de dinero monumental para una empresa de acueducto. No hay un riesgo en que la ciudad se endeude a ese nivel. Esa es la pregunta clave. Y la respuesta está en que, esto no es una decisión impulsiva. Ajá. Esta emisión de bonos es solo una parte de un plan mucho más grande y controlado. El documento menciona el Acuerdo 680 de 2017 del Consejo de Bogotá. Cierto. Ese acuerdo autorizó un cupo de endeudamiento global para la ciudad de más de 3 billones de pesos. Lo de ahora es, digamos, un desembolso dentro de ese gran cupo ya aprobado. O sea, es una pieza de un rompecabezas financiero que se armó hace años. No están improvisando para nada. Exactamente. Y la supervisión es estricta. El Ministerio de Hacienda vigila que no se pasen de los cupos autorizados. Claro. Además, el propio reglamento de la emisión pone límites a todo. Por ejemplo, la comisión que se le paga al banco que ayuda a vender los bonos no puede superar el 0.05%. Cada detalle está regulado. Gente, las dinámicas laborales. Y eso nos lleva a un movimiento interesante en el sector energético. Así es. Se acaba de inscribir oficialmente un nuevo sindicato en Ecopetrol. En Ecopetrol nada menos. Sí, la empresa más grande del país. Se llama Asociación de Trabajadores de la Energía por el Cambio, ATREECA. Suena como un nombre con una agenda bastante clara. Totalmente. La presidenta es Sandra Patricia Montoya Cortés. El nacimiento de un sindicato en una empresa como Ecopetrol nunca es un detalle menor. Siempre implica un reacomodo de fuerzas, de poder. Sin duda, es el reflejo formal de las tensiones y aspiraciones de los trabajadores en un sector estratégico. Pero mientras esto pasa a nivel colectivo, los documentos también nos muestran la gestión a una escala mucho más personal. Más micro. Casi microscópica, ¿sí? Tenemos una resolución del Ministerio de Minas y Energía sobre un funcionario, José Daniel Tulcán Lucero. ¿Y qué pasa con él? Él tiene un cargo de carrera, es técnico operativo. Y lo que hace la resolución es darle un encargo. Lo nombran temporalmente para ocupar un puesto superior que está vacante, el de profesional universitario. Un momento. Pasar de técnico operativo a profesional universitario suena a un salto. Importante. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué impide que un jefe simplemente ponga a sus amigos en estos encargos, en vez de hacer un concurso? Esa es la preocupación lógica, pero el sistema tiene sus salvaguardas. La Ley 909 de 2004, que regula la carrera administrativa, establece las condiciones. Ah, ok. Primero, solo se le puede dar un encargo a alguien que ya sea de carrera, como el señor Tulcán. Segundo, debe tener una calificación de desempeño sobresaliente. El mérito. Exacto. Y tercero, es estrictamente temporal, solo mientras se hace el proceso de selección por mérito para llenar la vacante de forma definitiva. Es un mecanismo para que el servicio continúe y, al mismo tiempo, un incentivo. Es una especie de ascenso a prueba, basado en el mérito ya demostrado, un reconocimiento interno.
Eso es la burocracia en su nivel más detallado, equilibrando la necesidad de continuidad con el principio del mérito. Es fascinante. Pero donde las reglas del Estado realmente impactan la vida diaria es cuando definen qué es algo y, por lo tanto, cuánto cuesta. Y aquí tenemos un caso que parece de comedia. ¿Se ríe? El del pollo. Ese mismo. La DIAN tuvo que decidir la clasificación arancelaria de un sistema de ambiente controlado para pollo de engorde. Que dicho así suena simple, pero estamos hablando de alta tecnología. No es un galpón con unas gallinas y ya. Para nada. Es un sistema integrado con silos para el alimento, transportadores automáticos, bebederos inteligentes, un sistema de ventilación y enfriamiento que parece de la NASA. Ujú. Y un computador central que maneja absolutamente todo. No puedo creerlo. Me imagino el comité de la DIAN debatiendo si un gallinero del futuro es un edificio o una mega máquina. Suena absurdo, pero la decisión tiene consecuencias de millones de pesos en impuestos de importación, ¿cierto? Precisamente. Y la decisión se basa en un concepto fascinante: la unidad funcional. ¿Unidad funcional? Sí. La nota 4 de la sección 16 del sistema armonizado dice que si varias máquinas diferentes están unidas para cumplir una sola función, se clasifican como si fueran una sola. Ah, claro. En este caso, aunque hay silos, ventiladores y computadores, todos tienen un único propósito: la cría industrial de aves. Por lo tanto, todo el sistema se clasifica bajo una sola partida, la 8436.21.00.00, como criadora para la avicultura. Es el mismo principio de un computador. No pagas un arancel por el teclado, otro por el monitor. Pagas por el computador como un todo. Exacto. Y lo curioso es que este principio de lo que hace contrasta directamente con otro caso, la clasificación de un monitor, el Xiaomi Monitor A22i. Ajá. Aquí, el análisis de la DIAN fue completamente al revés. Se centraron en todo lo que el dispositivo no tiene. ¿Cómo así? Pues no tiene sintonizador de TV, así que no es un televisor. Ok. No tiene un sistema operativo propio, ni conexión inalámbrica independiente, así que no es un dispositivo inteligente. Su única función es recibir y mostrar una señal de video de una fuente externa. Entonces se clasifica como lo que es, un simple monitor. Exactamente. En el gallinero, el conjunto de funciones lo definía como una unidad. Aquí, la ausencia de funciones es lo que define su categoría. La definición lo es todo. Y vemos ese mismo poder de la definición en algo que nos afecta a todos: las tarifas de los servicios públicos. Totalmente. Tenemos una resolución de la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que aprueba las tarifas de distribución de gas licuado de petróleo por redes para varios municipios en Caquetá. San José de Fragua y el Paujil, esos mismos. Y lo que hace la CREG es esencialmente un ejercicio de definición. Desglosa el servicio en sus componentes: el costo de la inversión, los gastos de operación, el mantenimiento, y con esa fórmula matemática define una tarifa exacta que estará vigente por los próximos 5 años. Es increíble que, detrás del simple acto de prender la estufa en una casa en Caquetá, haya una hoja de cálculo con esta complejidad. Estas definiciones controlan desde la tecnología que importamos hasta la factura del gas. Pero, ¿qué pasa cuando las reglas se aplican a algo tan fundamental como la herencia? Seguramente eso es más sencillo. O tal vez no. Ahí es donde se complica, sobre todo si lo que se hereda es una concesión minera. Ahí chocan dos mundos legales. Exacto. Tenemos el caso del contrato de concesión minera DACO 151. La titular, Grisela Esther Hernández Rosso, falleció. Poco después, su esposo y sus 3 hijos le pidieron a la autoridad minera la subrogación de los derechos. O sea, solicitaron heredar la concesión para seguir explotándola. Suena a un procedimiento estándar de sucesión. Una familia que quiere continuar con el negocio del familiar fallecido. ¿Por qué esto se vuelve un problema legal? Porque en la mayoría de los casos de herencia, el cónyuge que sobrevive es uno de los herederos principales. Claro. Pero ese es el punto de quiebre. La Ley de Minas, en su artículo 111, dice que los asignatarios del titular fallecido tienen hasta 2 años para solicitar la herencia. Ok, asignatarios. Pero la ley no define quiénes son esos asignatarios. Simplemente abre la puerta.
Para saber quién tiene el derecho, la autoridad minera tuvo que irse al libro maestro de las reglas en Colombia, el Código Civil. Y el Código Civil dijo algo que la familia, me imagino, no esperaba. Dijo algo muy específico y muy estricto. El artículo 1045 establece los órdenes hereditarios. El primer orden son los descendientes, o sea, los hijos. Ajá. Y el código es tajante. Los hijos excluyen a todos los demás herederos, incluyendo a los ascendientes y al cónyuge. ¿En serio? ¿Sí? Por lo tanto, la resolución de la Agencia Nacional de Minería es salomónica. Acepta la subrogación para los 3 hijos, pero se la niega al esposo. ¡Qué increíble! O sea que una concesión minera no se hereda como una casa o una cuenta de ahorros que usualmente forman parte de la sociedad conyugal. Tiene sus propias reglas. Pone la línea de sangre por encima del vínculo matrimonial. El esposo en este caso quedó completamente por fuera. Exacto. Es un recordatorio brutal de que en el mundo legal, el contexto lo es todo. La naturaleza del activo, un derecho de explotación del Estado, cambia por completo las reglas de la herencia. Hemos visto reglas que son antiguas, rígidas, como las del Código Civil, pero también hay instituciones que están intentando que sus reglas sean más flexibles. Sí. Y un ejemplo claro es el ICTX. Acaban de modificar su reglamento de crédito educativo. Y los cambios son significativos. Afectan a miles de estudiantes. ¿Qué es lo más destacable de esa modificación? La flexibilidad. Por ejemplo, para acceder a créditos para educación para el trabajo, que son programas más técnicos, ahora se aceptarán los resultados de las pruebas Saber 9 o Saber 11. Ok, pero aquí viene lo interesante. Si un estudiante no tiene un puntaje de prueba aplicable, el ICTX ahora puede evaluar su mérito académico usando la escala de calificación de su propia institución. Eso es un cambio de mentalidad importante. Están reconociendo que no todo el mundo encaje en el molde estándar de las pruebas de Estado. Están abriendo la puerta a otras formas de demostrar que un estudiante merece el crédito. Es un esfuerzo por democratizar el acceso. Sin duda. Además de eso, el nuevo reglamento actualiza y clarifica docenas de términos, desde subsidio a la tasa de interés hasta mecanismo de pago contingente al ingreso. Buscan que las reglas del juego sean más claras. Y en esa misma línea de mirar hacia el futuro y sobre todo de evitar problemas, nos encontramos con la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Este es un caso de estudio fascinante sobre cómo una entidad pública intenta ser proactiva. La JEP acaba de adoptar su política de prevención del daño antijurídico. Que en palabras sencillas es un plan detallado para evitar que la demanden. Exactamente. Una entidad del Estado creando un plan para que no la demanden. Suena a una especie de defensa administrativa preventiva. Lo es. Y lo que es llamativo es que tenemos a la más alta Corte de Justicia Transicional del país, un organismo creado para juzgar los crímenes más graves del conflicto, dedicando tiempo y recursos a esto. A desarrollar políticas internas de recursos humanos para no ser demandada por sus propios empleados. Es una declaración muy potente sobre lo complejo que se ha vuelto a administrar lo público en Colombia. O sea que identificaron un patrón de demandas en su contra y decidieron atajarlo de raíz. Exacto. El análisis interno que hicieron encontró 2 causas principales de litigios. Primero, la desvinculación de funcionarios en provisionalidad. Y segundo, la posible configuración del contrato realidad, que es cuando a una persona por prestación de servicios se le exigen cosas que lo convierten en la práctica en una relación laboral. ¿Y con esta política qué hacen para evitarlo? Crean un plan de acción concreto. Van a actualizar las guías internas sobre los actos administrativos de desvinculación para que sean legalmente sólidos. Ajá. Y muy importante, van a capacitar a los supervisores de contratos para que entiendan la línea roja que no deben cruzar. Es la JEP tratando de poner su propia casa en orden para poder concentrarse en su misión principal. Es proteger los recursos públicos siendo un mejor administrador desde el principio. Hemos hecho un viaje increíble. Empezamos con $500 millón para los túneles y tuberías de Bogotá y terminamos en la herencia de una mina. Pasando por las reglas para importar un monitor y la creación de un sindicato. Cada resolución, cada artículo, nos ha revelado una pieza de ese engranaje invisible que realmente hace funcionar al país. Lo que queda claro es que, detrás de cada acto del Estado, desde lo más macro hasta lo más micro, hay un marco legal detalladísimo que intenta equilibrar intereses y, en teoría, buscar el orden y la justicia. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire.
En esta era de titulares fugaces y explicaciones de 280 caracteres, ¿qué nos estamos perdiendo al ignorar sistemáticamente esta letra pequeña? Esa que, como hemos visto hoy, es la que verdaderamente define la realidad de un país. ¿Y cuántas de las decisiones que moldean la vida de millones se toman en estos documentos que la inmensa mayoría de la gente nunca llegará a leer?